Amigos, permítanme robarles un poco de su tiempo con este inciso para seguir hablando de periodismo y lo vamos a hacer ahora con una reportera, con una periodista venezolana que hizo carrera como reportera en Barquisimeto. Prácticamente toda su carrera la hizo allá en su Barquisimeto natal. Toda su carrera de la manera como la conocemos, pues reporteando las calles de Barquisimeto, la información surgida en el estado Lara. En los últimos tiempos se dedicó ya más al tema de las entrevistas matutinas en Venevisión. Por cierto, esa carrera de la que les hablo siempre a través de la pantalla de Venevisión. Ahora alejada un poco de la pantalla, pero sigue haciendo periodismo, sigue ejerciendo el periodismo en otra faceta, ya nos la contará. Ella es Lirio Pérez Petit, a quien le agradezco enormemente que haya atendido esta llamada de incisos. Lirio, muchas gracias. Alfredo, gracias a ti, me sorprendí cuando me pediste esta entrevista. Yo, ¿cuál entrevista? Vamos a echar cuento porque tienes que empezar por decirle a la gente que nos graduamos juntos. Tú eras mayor, haz la aclaratoria, porque Eduardo Rodríguez siempre me la hacía en los eventos de Venevisión. Ustedes no sabían, Lirio y yo nos graduamos juntos. Aclara, era tu segunda Bueno, carrera, sí, porque después la gente quizá aquí el piensa, tema de la la cana saca lo nota. cuenta. Lirio, háblame. Arranca. Háblame de el ejercicio no me hables del ejercicio del periodismo. Háblame de venirte a Caracas a estudiar comunicación. Yo no sé si en ese momento ya había comunicación social en las universidades de Lara. ¿Por qué la Todavía no, Católica? Alfredo. Ah, ok. Yo creo que primero decidí la universidad. En bachillerato ya yo estaba súper segura de que quería estudiar comunicación social. Mi carrera iba a ser humanística. Estudié humanidades. En mi época todavía había bachillerato en humanidades. Me liberé de los números de matemáticas. Recuerdo que en un solo año presenté examen de admisión en la Católica, prueba del CNU y examen para optar a un crédito de Fundayacucho, aunque ahora les daba por decir que eso no había, pues sí, existían becas y existían créditos, y yo pude estudiar en la Católica gracias a un crédito de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Terminó bachillerato y comunicación todavía no la había en Barquisimeto. Comenzamos a estudiar la carrera en el 95 y comunicación la abrieron en la Universidad Fermín Toro 2 años después, en el 97. Pero yo tenía muy claro que yo quería estudiar comunicación en la UCAP, aunque por CNU yo estaba asignada para la Escuela de Comunicación Social de la UCB, pero pensé que me iba a tomar más tiempo que el que me iba a tomar en la Católica. Me puse a pensar también que iba a ser más fácil adaptarme a nueva ciudad y a nueva universidad y al nuevo régimen del colegio universidad en la Católica, y por eso estudiamos juntos allá. Y tuviste el apoyo de la familia y todo lo que se generó para que culminaras esa carrera, además con los máximos honores académicos posibles en ese momento. Lirio, y cuando ya tocar la puerta para la experiencia profesional, ¿cómo fue ese proceso? ¿A dónde tocaste primero? ¿Quién te dio la primera oportunidad? El régimen que nos tocó, Alfredo, te acordarás, en la Católica fue el anual, el viejo, y era perfecto porque nosotros comenzábamos a estudiar en octubre y en junio, si eximías y no presentabas exámenes finales, ya estabas lista, no había que llegar a julio. Entonces ese régimen anual tan parecido al del colegio fue muy favorecedor para mí, que siendo del interior, terminaba mi año en junio, mediados de junio, me venía a Barquisimeto de vacaciones, y yo recuerdo que estaba en segundo año de carrera cuando mi padrino, que en paz descanse, Víctor Barranco, un periodista que trabajaba en un canal regional que se llama Telecentro, me dio mi primera oportunidad. Yo recuerdo que lo llamé y le dije, estoy estudiando comunicación y yo quiero empezar a hacer algo, no importa, aunque sea verte trabajar. Y me dijo, ok, 20. Me presentó al gerente de información en aquel momento de Telecentro, a Lirio Laclé, y le dijo, mira, ella es mi ahijada, ella es mi sobrina, es hija de mi hermano José Vicente Pérez. Pónganse algo ahí, ella es buena, dale notas, que redacte. Y así comencé a la calle de una vez como reportera de Telecentro en segundo año de carrera. Tenía 18 años de edad. Interesante. ¿Y de allí el salto a Venevisión o hiciste algunas otras cosas en otros medios? Porque mucha gente que
se proyectó a través de la televisión, de repente hizo sus primeros esfuerzos en radio o en algún periódico, y eso no es tan público, tan conocido. ¿Cómo fue tu caso? Pues no, fíjate que yo sí siempre supe que quería hacer periodismo, yo me quería dedicar a la información y a la investigación, pero terminé haciendo solamente televisión 19 años de mi vida. Bueno, más, si contamos estos comienzos que te estoy diciendo, son más de 20, pero siempre trabajé en Telecentro durante los 2, 3 meses de vacaciones, junio, octubre, y luego comienzo en Venevisión también estudiando, pero ya no segundo, sino cuarto año de carrera, pero como suplente. Yo recuerdo que le hice una suplencia vacacional a la entonces corresponsal de Venevisión en Lara, Yayet Peralta. Eso fue en el 98 ya. Así fue como comenzó mi historia en Venevisión, como la suplente de Yayet. Y además en un año, no convulso, pero sí muy movido, porque es el año electoral, el año en el que gana Hugo El de la Chávez, campaña, el de la el campaña. 98, exactamente. Háblame ya del ejercicio, háblame de las calles de Barquisimeto, háblame de cómo se hace periodismo desde una corresponsalía, porque cuando estás haciendo la corresponsalía te toca hacer ciudad, te toca hacer política, te toca hacer deportes, te toca hacer eventos, te toca hacer todo. Háblame de eso porque perdona que haga las comparaciones, pero a veces hablar de periodismo, cuando se hace desde Caracas, el periodista tiene asignada una fuente, pero cuando se hace desde la corresponsalía, tienes todas las fuentes. Háblame de eso. Mira, yo me siento una privilegiada, Alfredo, porque yo conozco todas las partes, todas las áreas. Yo comencé como corresponsal, luego me voy a Caracas y trabajo como reportera. Después me sientan a narrar noticiero, trabajo como ancla. Luego me dan la responsabilidad de la entrevista, hice entrevistas en vivo. Entonces nadie me va a venir a echar cuentas porque he pasado por todas las sillas. Como corresponsal, yo siento que ser corresponsal te da más responsabilidad, o no más, pero una responsabilidad diferente y sobre todo una autonomía. Mi entonces jefe de asignaciones, Marco Antoima, me decía, tú eres mis ojos en Lara. Yo no sé qué está pasando allá, yo puedo leer en las redes cualquier cosa, pero quien está en provincia eres tú y yo te tengo que creer a lo que tú me estás diciendo y tú verás si lo que me dices es la verdad o que te enteraste de todo. Entonces el corresponsal, como tú dices, no tiene fuente asignada, elabora su propia agenda de pautas. Yo todos los días le decía a mi jefe, este es mi menú, esto es lo que está ocurriendo en Lara y el imprevisto que surja. ¿Qué de esto te interesa? Porque tampoco podemos estar en todas partes al mismo tiempo. Entonces, como tú dices, a mí me tocó desde recibir a Estefanía Fernández cuando ganó el Miss Universo y vino a ofrendar una réplica Corona a la Divina Pastora. Tenía que saberlo, tenía que defenderme. A mí me tocó estrenar la móvil satelital de Venevisión que no cabía en ningún hotel de Guanare y tuvo que pasar la noche en el santuario de Nuestra Señora de Coromoto cuando terminó el año jubilar mariano. Entonces, independientemente de las creencias, hay que darle, pues, te toca cubrir eso. A mí me tocó vivir una etapa de las ejecuciones de personas a cargo de unos grupos que llamaban exterminio en portuguesa, en Yarcuy y también en Lara. Entonces ahí tocaba aprender a cubrir con guante de seda la fuente de sucesos, también la fuente judicial, y cuidarte mucho de lo que ibas a decir. En esa época surgen comités de víctimas contra la impunidad. Ese es otro como hito de la carrera. Y el corresponsal sabe a qué hora sale y a dónde va, pero nunca sabe cuándo regresa. A mí me tocaba Lara Portuguesa, Yaracuy y eventualmente Trujillo. Y hubo más de una vez, Alfredo, en el que nosotros como equipos, uno termina siendo un matrimonio de tres, camarógrafo, asistente y periodista. Decíamos, nos toca Trujillo, bueno, vamos a llevarnos la máquina Betacam, vamos a llevarnos el cargador de la batería, porque no sabemos si vamos a regresar. Y claro que tocó varias veces decir, epa, eran unas inundaciones, se cayeron unos árboles ahí de eslave y no hay paso para Lara, yo me toca caer en Trujillo, deposíteme porque me va a tocar buscar un hotel. Y como ese, muchos cuentos. Como tú dices, es diferente en Lara porque en Lara, te corté la nota, ¿No? en Caracas, perdón, el reportero tiene pautas. Llega a una hora, le dicen para dónde va y el radio en el que se mueve por lo general es el área metropolitana. En cambio, el corresponsal no. Mira, el corresponsal debería cobrar un bono adicional por acumular kilometraje recorrido.